Shalom, Shalom Ubrahot, Yahweh les continúe bendiciendo aquí con todos ustedes una vez más. Vamos a compartir un tema que es muy importante, como todos los temas que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Y el tema que vamos a compartir en este momento es acerca de la palabra que muchos conocemos, y la palabra es apóstol, o en su parte pluralizada, apóstoles. Yo quiero recordarles a todos que en este canal lo que se busca es traer la verdad, poner las cosas tal cual como ellas son, en su respectivo orden, sin decirle mentira a la gente, sin desvirtuarla más que todo, y sobre todo la palabra de Yahweh, porque esto implica una gran responsabilidad. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esta palabra, que es muy, repito, es muy importante, ya que muchas de las cosas, prácticamente todo lo que está en las Sagradas Escrituras, llevado a nivel, llámese católico, cristiano, religión que usted quiera, ha sido desvirtuada por mucho tiempo. Entonces, yo quiero darle inicio a todo esto, pero quiero darle a conocer también a ustedes que este tema lo vamos a estar dividiendo como lo se suele hacer con los temas, para un mejor y mayor comprendimiento del tema que se toque. Entonces, vamos en primera instancia a iniciar con la palabra, repito, lo que es apóstol. Vamos con la palabra en su parte etimológica, porque hay que conocer la parte etimológica de las palabras, de dónde vienen, por qué son y cómo son. Y posteriormente vamos a tocar lo que son los requisitos, porque para hacer lo que son los shaluhim, es decir, apóstoles de Yahweh, se necesitan requisitos que están al interior de las Sagradas Escrituras. Es más, aún si usted mira las Escrituras, más exactamente la versión que usted quiera, aunque ellas están torcidas, usted la lee y usted va a encontrar los requisitos que se debe tener para ser un shaluch, es decir, un apóstol, o shaluhim, apóstoles. Hay unos requisitos que se deben cumplir, que posteriormente se los estaré dando a conocer para que usted lo tenga muy en cuenta, y usted ya se dará cuenta si los apóstoles que están en este momento son avalados por parte de Yahweh y Yahshua o no. Entonces, por eso es que viene la orden que se nos da, que escudriñemos las Sagradas Escrituras, y ya usted sabe el resto, porque ahí sabe que encontramos la vida eterna. Empezando en primera instancia, ¿qué es un apóstol? Bueno, si nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, ¿sí?, o más que todo en las Biblias, en las Biblias podemos ver que se describe a un apóstol, y me menciono así de esta manera, apóstol, la palabra muy directamente, como algo de gran importancia, de vital importancia, y sobre todo allá cuando hablamos en el Nuevo Pacto. Y si usted se da cuenta, y recordando esto, que Yahshua escoge a sus discípulos, y él lo hace obviamente por medio de la oración, y él llamó a sus talmidim, es decir, a sus discípulos, como le llaman, shaluhim, es decir, enviados, que es lo que le colocaron de manera griega y nos transmitieron a nosotros, que esa palabra también, apóstol, tiene que ver con la parte de Roma. Entonces, la palabra apóstol como tal también tiene que ser entendida de lo más profundo de su etimología, y obviamente también desde su origen. Y la palabra apóstol viene de la palabra griega apostelo, pero que en el idioma hebreo la palabra apóstol como tal es shaluch. Un shaluch es un
en sí significa enviado, pero enviado con una misión especial para llevar la palabra de Yahweh, no para otra connotación que le dan directamente a la palabra apóstol, que ya dentro de un rato les estaré explicando qué es. Entonces, ese es el significado del hebreo, como aparece en el original, un shaluch. Un shaluch es un enviado, pero para llevar la palabra de Yahweh, ¿sí? Esa es la connotación especial. Y su parte pluralizada, su plural, es shaluchim, que son enviados. Y repito, personas que son capacitadas para enviar o llevar la palabra de Yahweh. Ahora, que también esta palabra, shaluch, o shaluchim, como les acabé de decir, también ahí significan, como tal significan también un embajador, un enviado, o también se puede como un repartidor de correspondencias. En pocas palabras, para que usted me entienda, es como si fuese un cartero. Y la palabra apostelos, como tal, viene del idioma griego. La palabra apostelos, quiero decirles a ustedes que no fue ni creada ni inventada por Yahshua, y ella como tal, esa palabra fue utilizada por primera vez en la literatura griega, y yo les invito a que ustedes una vez más lean, busquen para que aprendan. Esa palabra aparece en lo que es la literatura griega por un filósofo que muchos conocieron, si no lo recuerdan, en el colegio, o los que estudiaron filosofía. Se llama ese señor Platón. Y este señor fue el primer filósofo en la historia que patentizó, ¿sí?, la palabra apostelos o la palabra apóstol. Y para este filósofo, que él venía, si ustedes no sé si lo sepan, él venía de la escuela de Sócrates. Eran los que venían de la escuela de Sócrates se le conocían como socráticos. Y la palabra entonces, apostelos, tiene vital importancia. Y hablando exactamente en el libro que él escribió, y le invito también a que lo busquen, un libro que se le llama La República. Y ahí Platón en ese libro describe todas las posibles formas de gobierno que hay sobre toda la faz de la tierra. Sí, todas las formas de gobierno que usted puede ver aquí en la tierra, él las describe en ese libro. Y les digo el nombre una vez más, el libro se llama La República. Así se llama ese libro. Él aquí, él habla del significado de la palabra democracia, que obviamente viene de dos palabras que son griegas, que es demos y kratos, que significan el gobierno del pueblo. Y así como la oligarquía, tiranía, la monarquía y todos esos términos de la política están descritos por Platón en su libro que se llama La República. Pero para él, para este hombre, era su deseo de describir, dar a conocer la sociedad griega que él conocía y los grupos sociales que la conformaban como tal. Y él colocó allí a la cabeza a los gobernantes del imperio griego, porque ya también venía lo que era la corrupción y todo esto. Y es lo que decanta obviamente que se aprendieron de Grecia. Miren, yo quiero que ustedes sepan algo. Nosotros estamos permeados por Grecia por todos lados. Estamos helenizados por todos lados. Muchas palabras, conceptos erróneos que nos dieron. Tenemos a nosotros nos metieron mucha basura a través del tiempo. Por ejemplo, también la parte de los gobiernos. ¿Usted cree que dónde viene lo que es la parte de republicano, demócrata, conservador, liberal? Todo eso tiene que ver con que se viene de Grecia. Y como les decía, en este libro que se llama La República, este hombre, Platón, estaba describiendo todo lo que tiene que ver con la democracia, y habla de la corrupción, y obviamente es lo que nosotros vemos hoy en día. Tenemos entonces como le estaba diciendo, que él habló de muchas de las cosas que están concatenadas en nuestra sociedad. Y obviamente él allí
cuando describió toda la sociedad griega, todo lo que él conocía y todos los grupos sociales que lo conformaban, colocó a la cabeza a los gobernantes del imperio griego y en la base de la pirámide colocó Platón a las clases bajas en la última categoría mencionada, que son los orfebres, los artesanos, a los pequeños campesinos, a los alfareros, y también en ese mismo grupo social, prácticamente mezclado con los esclavos, mencionan a los apostelos. Y donde viene más del asunto. Entonces, si nosotros seguimos hablando en cuanto a historia, porque hay que investigar, nosotros tenemos que para las culturas, lo que son las de Bolivia, peruana y ecuatoriana, es más fácil entender el término de apostelos o apóstol, pues que aquí tenemos que eran los nativos que llamaban chasquís en la cultura precolombina y la colombina. Y para los incas, los chasquís eran los encargados de repartir correspondencia y recorrían obviamente grandes distancias a pie y la dejaban en punto intermedio para que otro recibiera el mensaje y lo llevara hasta otro sitio, así que llegara a su destino. También nosotros debemos de notar, hay que notar que en aquel tiempo no existían empresas de correos, ni siquiera habían caballos en aquella región del mundo. Y todo esto llegaría, obviamente, lo que son los caballos y los medios de transporte más avanzados para ese entonces, por medio de los españoles. Entonces, en los términos de la filosofía, de la cultura y de la política griega, el apóstol como tal era, escuche esto, la palabra apóstol, de lo que se estoy diciendo, era un súbdito, es decir, un vasallo, un peón del imperio griego, que obviamente estaba en uno de los rangos más bajos de nivel de la sociedad griega o la sociedad helena. Y aquí tenemos que, si usted se da cuenta, a la caída del imperio griego y tras la muerte de Alejandro Magno o Alejandro el Grande, como él se le solía conocer, el imperio griego se dividió en 4 partes, como lo profetizó el Neví, el profeta Daniel, como él lo había hablado, y surge como resultado de su caída un nuevo imperio, que es el imperio romano, recuerde eso. Pero esto no surge sin antes haber succionado toda la filosofía griega, y por eso es que hasta el día de hoy se estudia el imperio romano junto con el imperio griego y se habla hasta de una cultura, usted recuerda, greco-romana, es decir, que los griegos y los romanos formaron una simbiosis, una mezcla casi que prácticamente indisoluble. Ahora, dentro de la cultura romana, si usted mira la palabra apóstol, cambia de dirección y ya no describe al hombre de la clase baja, y no solamente lo hace como lo describe como de la clase baja, sino que la palabra apóstolos o apostelos, más exactamente apostelos, aquí describe en la cultura romana, desde el punto de vista militar, para los romanos la figura más alta de la sociedad en el imperio, que obviamente era el emperador, y aquí los romanos se llamaban el César a este hombre, y era considerado además de un representante de las deidades, es decir, de los dioses. Él también era considerado una divinidad, y por ende servir al César era como servir a una gran divinidad, a un gran dios. Entonces la más grande aspiración de un hombre para ese entonces en el imperio romano era llegar a ser soldado, y en el ejército romano estaba obviamente estar dispuesto, como tal, la persona estaba dispuesta a vivir y a matar y a morir en honor al César. Y obviamente este episodio como tal tiene gran trascendencia, porque el imperio romano logró gobernar todo el mundo de Oriente y en los días de Yahshua, y él vivió esa parte también del gobernar, el poder, todo lo que estaba en ese entonces, los romanos cuando gobernaron Israel. Ustedes recuerden esto. Y en los días de Yahshua, obviamente, como le estaba diciendo, él vivió ese gobierno de ellos, y sobre Israel
y lo tenían, obviamente, a Israel lo tenían los romanos, lo tenían sometidos. Y cuando los fariseos, se recuerda, le preguntaron de alguna manera o de forma capciosa y malintencionada si era lícito pagar el impuesto al César, entonces le responde: dad al César lo que es del César y al Elohe lo que es del Elohe. Ahora, si Yahshua como tal se hubiese dicho de que no pagaran tributo al César, ténganlo por seguro que él lo hubiesen tomado como un acto subversivo, un acto de maldad o acto terrorista. Y en ese mismo acto a Yahshua lo hubiesen eliminado, ¿sí? Lo hubiesen matado. ¿Y por qué? Porque el César él era como que esa gran deidad del Dios de los romanos, porque lo que servir al César era servir como tal a una divinidad. Y en la cultura romana era un gran privilegio formar parte del ejército romano. En aquel tiempo no había tampoco un servicio militar obligatorio como lo existe hoy en día, y era algo muy selectivo, por lo que si un joven como tal quería pertenecer al ejército tenía que presentarse ante el tetrarca, y quien era el encargado de regentar, en gobernar en el nombre del Imperio Romano 4 ejércitos, y le daban una carta que debían llevar en un sitio, pero además de la carta le daban un mapa y le decían qué camino debía tomar, y siempre era la zona de conflicto. Y si el joven llegaba vivo, quedaban en el ejército. Es como esto fuese un ajedrez. Y es preferible como tal, desde el pensamiento de estas personas, de los tetrarcas, de los que tenían el poder en ese entonces, que era preferible perder a un peón que perder a la reina. Y por lo que envía a un soldado raso. Y si lograba llegar con vida, era recibido en el ejército romano en calidad de apóstol. Escuche bien, era recibido en calidad de apóstol. Entonces la terminología apostelo tenía un significado militar, describiendo a aquel que estaba iniciando su carrera militar en el nivel más bajo. Y podemos decir entonces que en la filosofía griega, en la cultura romana y en las Biblias, el apóstol era el de más bajo nivel. Hoy en día se ha tergiversado el concepto de apóstol desde el punto de vista no solo doctrinal, pero también histórico. Entonces lo que les quiero decir una vez más, que siempre hay que estar ahí a la vanguardia, investigando, buscando, porque hay que ver de dónde salen las palabras, la etimología de ellas, profundizar, hay que buscar. Ustedes le dijeron un apóstol, pero la gente cree que un apóstol es una persona que sencillamente lleva la palabra de Yahweh. Entonces, como usted se da cuenta, un apóstol es sencillamente, empezando, le hago el resumen aquí. Uno, de manera griega, es un mensajero que lleva cualquier cosa en la connotación griega. Ahora, llevándolo a Roma, además de llevar algo que es un mensaje, como les dije, que le mostraba en el mapa para ir cuando estaba la guerra, que era también un peón, como también en la cultura griega, era también un enviado militar. Ese es el concepto original de la palabra, que viene tanto que es greco-romana, es decir, Grecia y Roma. Y no tiene que ver como tal, esa palabra no tiene absolutamente nada que ver con la palabra original, que es un shaluch, que es un enviado, pero para el que lleva la palabra de Yahweh, un embajador, o shaluchim, que son enviados o embajadores, pero nada que ver con los dos conceptos anteriores que se estuve diciendo. Hay que leerse también y remitirse a la historia, porque recuerde que la historia también habla. Entonces, aquí tenemos la primera parte de este estudio o enseñanza. Como les digo, va a estar dividida en dos partes. Aquí está la primera parte, que es exactamente la parte etimológica de la palabra apóstol, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que la connotación real de lo que es original. Ahora, para la segunda parte, vamos a trabajar cuáles son los requisitos que se deben tener para ser un shaluch o embajador o enviado que lleva la palabra de Yahweh. Bueno, amados, Yahweh les continúe bendiciendo. Shalom, 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 shalom ubrahot.